explicar la primera propiedad periódica, la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la fuerza neta que ejerce el núcleo a un electrón en un átomo, teniendo en cuenta los electrones internos que afectan o disminuyen esta atracción. La carga nuclear también la podemos encontrar o reconocer como el Z efectivo. Además, también se puede calcular con la siguiente fórmula, en donde Z representa el número atómico del elemento al cual le estamos calculando la carga efectiva y el símbolo sigma va a representar la constante de apantallamiento. Si ponemos en comparación la carga nuclear efectiva a lo largo de la tabla periódica, podemos observar, por ejemplo, en el grupo 1 y 2, con un grupo 13, se nota que la carga nuclear efectiva es mucho mayor en el grupo 13 que en el grupo 1 y 2 y en el grupo 2 que en el grupo 1. Esto se debe a que la carga efectiva tiende a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha a lo largo de la tabla periódica. Hola, soy Álvarez Julieta y hoy vamos a hablar sobre la energía de ionización en el grupo 1, 2 y 13 y sobre el principio de singularidad. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en su estado gaseoso. Aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Esto porque hacia la derecha aumenta la carga nuclear efectiva y hacia abajo crecen los niveles de energía y los electrones están más lejos del núcleo. Los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia muy alejado del núcleo. La energía de ionización es muy baja y disminuye del litio al cesio. La primera excepción está entre los grupos 2 y 13. En el periodo 2 vemos al berilio y al boro. El berilio tiene su electrón externo en un orbital 2s, muy cercano al núcleo. En cambio, el boro, aunque está más a la derecha, pierde un electrón 2p, que está más alejado y más apantallado. Esto significa que el boro necesita menos energía de ionización que el berilio. Ahora hablaremos sobre el principio de singularidad, que dice que los elementos del segundo periodo se comportan de forma única, porque no tienen orbitales d y su radio atómico es más pequeño de lo esperado. Esto hace que su energía de ionización, electronegatividad y otras propiedades no sigan exactamente la tendencia de sus homólogos de abajo. Mi nombre es Marci y hoy vamos a hablar sobre el radio atómico en grupo 1, 2 y 13 y en el efecto diagonal con sus excepciones. En el grupo 1, los elementos tienen un radio atómico más grande que cada periodo porque tienen un solo electrón de valencia y una carga nuclear efectiva. Al bajar en el grupo, el radio aumenta mucho por la suma de sus capas electrónicas. 2. El radio es más pequeño que el grupo 1 para el mismo periodo, debido a más protones que atraen más los electrones, aunque tienen el mismo periodo de capas. También aumenta al bajar en el grupo. En el grupo 13, los radios atómicos son aún más pequeños que en el grupo 1 y 2, del mismo periodo por mayor carga nuclear efectiva y configuración más compacta. El efecto diagonal es cuando elementos diagonal de la tabla periódica tienen propiedades similares, porque al bajar en el grupo el radio crece, pero al avanzar en el periodo disminuye. Por ejemplo, el litio es parecido al magnesio y el berilio al aluminio. Este parecido se debe a que comparten radios atómicos iguales y varias propiedades químicas como la reactividad y los tipos de compuestos que forman. Además, el berilio y el aluminio presentan dureza elevada, puntos de fusión altos y óxidos anfóteros. Sin embargo, hay excepciones. La contracción lantanida reduce el radio más de lo esperado, en algunos casos como el galio. El efecto par inerte, que hace que los elementos pesados, ciertos electrones, no participen en los enlaces, por ejemplo, el talio. Y a diferencia de la naturaleza metálica o de la carga iónica, también afecta el comportamiento. En resumen, el radio atómico y el efecto diagonal explican muchas similitudes en la tabla periódica, porque no siempre cumplen debido a estas excepciones. Hola, soy Manuel Salso y les voy a hablar de la afinidad electrónica de los grupos 1, 2 y 13 de la tabla y el efecto del par inerte. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón para formar un anión. Se mide en kilojoules por mol. Hacia la derecha, en un mismo periodo, la afinidad electrónica aumenta. Esto se debe al aumento de carga nuclear efectiva y a la disminución del radio atómico. Hacia abajo, en un mismo grupo, la afinidad electrónica disminuye.
Los elementos del grupo 1 y 2 respetan la tendencia vertical de la afinidad electrónica. En el grupo 1, el electrón ingresante se repele con el electrón ya existente en el orbital ns, haciendo que las afinidades electrónicas sean bajas. En el grupo 2, el electrón que se adquiera va a ocupar el orbital p vacío, lo que es más inestable. Los orbitales s llenos hacen que agregar un electrón sea menos favorable energéticamente que para el grupo 1. El grupo 13 tiene una particularidad. El boro, por su tamaño tan pequeño, tiene una afinidad electrónica baja debido a la repulsión en su orbital 2p. El electrón ingresante se siente muy repelido. En el aluminio, el electrón adicional se ubica en un orbital más grande, lo que reduce su repulsión y aumenta su afinidad electrónica. Luego, disminuye a partir del galio. El efecto del par inerte lo experimentan los electrones más pesados del bloque P de los periodos 4, 5 y 6. Explica la formación de iones estables con estados de oxidación de 2 unidades menor a los esperados. Los electrones de los orbitales D y F llenos no apantallan eficientemente a los electrones S de valencia, haciendo que estos experimenten una alta carga nuclear efectiva, e impidiendo su reacción. Como última propiedad tenemos la electronegatividad, que es la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Si comparamos la electronegatividad con el grupo 1, grupo 2 y grupo 13, podemos observar que el grupo 1 es uno de los grupos con más baja electronegatividad en toda la tabla periódica. En comparación con el grupo 2, es un poco mayor, pero no mayor que el grupo 13, que es altamente electronegativo. Pero se debe tener en cuenta que el boro en el grupo 13 es uno de los elementos más electronegativos en comparación a todos los elementos del grupo, y eso se debe a que forma parte de los no metales.